En la Ciudad de México, una de las principales formas de esclavitud moderna es la trata de personas. Un claro ejemplo es el caso de Sunduri, que sacudió a todo el mundo. Sunduri fue una esclava durante 5 años en una tintorería ubicada en la alcaldía de Tlalpan, donde tenía que planchar mínimo 100 camisas al día y trabajar 20 horas continuas, sin comer, atada con una cadena al cuello y cintura. De no hacerlo, sus agresores le pegaban con varillas y pellizcaban la piel con alicatas y cortaúñas. Más de 600 cicatrices en su cuerpo le recuerdan cada día lo vivido. Más de 40 millones de personas en el mundo sufren esclavitud moderna, lo que podemos llamar a que una persona sea explotada mediante amenazas, violencia, abuso de poder o engaño. A algunas se les priva de su libertad para controlar su cuerpo, elegir o rechazar un empleo, incluso con el matrimonio forzado. En pleno siglo XXI, casi 25 millones de personas tienen un trabajo impuesto y más de 15 millones se casaron contra su voluntad. El género femenino es más vulnerable ante esta situación, pues el 70% de las víctimas son mujeres y niñas. La esclavitud moderna es más frecuente en África, seguida de la región de Asia y el Pacífico. El Índice Global de Esclavitud 2018 señala que los 5 países con mayor prevalencia de esclavitud moderna son Corea del Norte, Eritrea, Burundi, la República Centroafricana y Afganistán. Sin embargo, puede existir en cualquier rincón del mundo. Acabar con la esclavitud moderna es un desafío que compete a todos los países y requiere de compromiso y esfuerzo, por lo que cada 23 de agosto se conmemora el Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su abolición, con la intención de recordar la tragedia del comercio de esclavos en la memoria de todos los pueblos. Iraíz Morquecho, 21 Noticias.